Bienvenidos al Bibliófilo. En esta ocasión vamos a hablar de una novela de aventuras bastante entretenida que nada tiene que envidiarle a ningún guión de película, La novela se llama El Corsario Negro. de Emilio Salgari. La novela de Emilio Salgari está ambientada en el siglo XVII, contándonos de los corsarios, de los piratas, de los filibusteros y los bucaneros. Es muy entretenida. ¿Cómo inicia? Inicia con dos filibusteros que llegan a la nave del Corsario Negro, que se llama El Rayo. Llegan al Rayo y le cuentan al Corsario Negro cómo su hermano, el Corsario Rojo, fue ahorcado. Fue ahorcado por Van Guld, que es el gobernador de Maracaibo, y pues el Corsario Negro pues le tiene como un odio, entonces pues quiere vengarse. Es muy importante esa parte de la historia porque nos va a mostrar cómo ese odio no es solamente porque él sea el gobernador y el otro un pirata, sino que realmente hay una historia detrás en cómo Van Guld ha aprovechado y ha sido infiel, ha sido traicionero, y así es que ha logrado su posición a costa del Corsario Negro y su familia. Por lo tanto, entonces el Corsario va a Maracaibo a rescatar el cuerpo. ¿Y qué sucede allá? Allá pues como las autoridades los estaban persiguiendo, se escondieron en la casa de un notario. Y primero fue el conde de Lerma a preguntar dónde estaba el notario. Y pues hicieron ahí una batallita y lo pusieron como prisionero. Luego llegaron las autoridades con un pocotón de peleas y ahí es donde el corsario amenaza que va a explotar la casa. Son también un sinnúmero de situaciones bastante cómicas porque resulta muy chistoso que un ladrón, un pirata, sea tan amable y le dice: señor, dispóngase porque lo voy a robar. ¿Qué tal te pareció eso? A mí me parece muy chistoso porque no es común. Y luego de que escapan de Maracaibo, vuelven al mar a bordo del Rayo y despiden al Corsario Rojo. ¿Y allí qué pasa sucede? Y allí el corsario hace un juramento de que va a vengarse y va a matar a Van Guld y a su familia. Luego de ese juramento van a atacar, en unas descripciones bastante emocionantes, van a atacar otras galeras españolas. Primero atacan a un navío español en donde está una duquesa que es la hija de Van Guld, pero el corsario no sabe. Entonces se enamoraron. Esa historia de amor es bastante importante, es la que le da todo el sentido a la obra. Porque vamos a ver cómo esas historias de amor son las que contrastan entre el odio y la venganza y van a ser las que hagan la diferencia en una historia. Luego de él secuestrar a esta muchacha, que se llama Honorata, ellos van a sentirse mutuamente atraídos y se van a enamorar. Pero entonces el corsario sigue empeñado en su venganza. ¿Y entonces qué va a suceder? Atacar a la fortaleza de Maracaibo, y al darse cuenta que Van Guld escapó hacia Gibraltar, ellos se internaron en la selva rumbo a Gibraltar, y ahí pasan muchas aventuras. Unas aventuras bastante cómicas, y lo más importante ahí que sorprende es el gran conocimiento que tiene el autor de plantas y animales, porque en la selva nos va a narrar detalles muy importantes que hacen que esta obra no solamente sea entretenida, sino también muy educativa. Hay plantas como el micú, que es una especie tóxica para los peces y a las personas les produce cólicos, las cuales ellos usaron para atacar a Van Guld y a sus escoltas. Así es, finalmente pues ellos van a perseguir a Van Guld, y lo más curioso es que siempre se les escapa, ¿cierto? Sí. Después de que se les escape mucho, pues regresaron al Rayo, donde fueron hacia Puerto Cabello. Y allí uno de los españoles reconoce a la hija de Van Guld y le da esa terrible noticia al Corsario Negro. El Corsario Negro, pues al darse cuenta de la noticia, va a cumplir su juramento, que es destruir a la familia de Van Guld, y pues él la envía al mar, y esa es la única parte donde el corsario llora. Sí, es bastante destacable que aquí en este punto es donde termina el libro.
Pero lo más curioso es que de este libro han surgido varias películas. Vimos las películas y me gusta mucho que ahí explotan este sentimiento y al final, aparte de este terrible castigo, pues ¿qué sucede al final a diferencia del libro? La duquesa es abandonada en el mar y se queda en una isla. Luego de las peripecias del corsario, en la película van a explotar el sentimiento de perdón, porque el corsario luego de sus aventuras va a llegar a esa misma isla y allí se va a encontrar con ella. Y de ahí viven felices para siempre. Sí. También tenemos una película de dibujos animados que también se acerca mucho a lo del libro y también explotan ese mismo sentimiento. Me parece destacable porque son obras bastante emocionantes y entretenidas. Y diferentes. Sin embargo, una película no va a ser tan emocionante como un libro, porque hay unas partes donde hay reflexiones y partes de la historia que son bastante entretenidos y que en una película pues no se pueden mostrar, como por ejemplo esta parte. En 1625, mientras Francia e Inglaterra intentaban con continuas guerras acabar con el poderío de España, dos navíos, franceses el uno e inglés el otro, tripulados por intrépidos corsarios, llegados al mar de las Antillas para estorbar el floreciente comercio de las colonias españolas. Anclaban casi al mismo tiempo ante una isla llamada San Cristóbal, habitada únicamente por tribus de caribes. Correcto, y en estas partes donde nos muestran reflexiones y partes de la historia es donde realmente aprendemos a la par que nos divertimos. Por eso es que una obra literaria siempre va a tener muchas más ventajas que una película. ¿Tú qué opinas? Yo opino que es cierto porque en un libro explican más en detalle, en una película no lo explican y puedes dejar volar tu imaginación en un libro. Así es, por eso es que les recomendamos que lean la obra y nos dejen sus comentarios. Gracias y suscríbanse al canal El Bibliófilo.